Amigos, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les damos la bienvenida aquí a su casa, Vida Nueva para Querétaro, y a todos los que nos están viendo y nos están comenzando a ver. Les damos un caluroso aplauso de bienvenida de parte de Vida Nueva para Querétaro. Querétaro es una ciudad muy linda, muy turística, hay muchos lugares que visitar. Me sorprendo cada vez que veo folletos y veo publicidad de Querétaro. Hay tanto que ver en esta tierra tan hermosa, tan preciosa. Damos gracias a Dios por la ciudad de Querétaro, que estamos a una hora y media, 2 horas a más tardar de la Ciudad de México. La semana pasada estudiamos la 4ª parte de la doctrina del Espíritu Santo y estudiamos acerca de el Espíritu Santo, cómo trabajaba antes del Pentecostés en la tierra, cómo trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo dice la Biblia que trabajó desde los tiempos, desde que fue creada la tierra, que el Espíritu cubría la faz de las aguas, dice la palabra de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo venía y se postraba se metía a la vida de Moisés, a la vida de Josué, a la vida de Gedeón, a la vida de Sansón. ¿Se acuerdan los ejemplos que usé la semana pasada? A la vida de David. Y cuando el Espíritu Santo entraba, David escribía unos salmos inspirados por Dios. Así es como el Espíritu Santo trabajaba en el Antiguo Testamento, pero se volvía a ir. Entraba en Sansón y mataba a 300 filisteos, a 30 soldados filisteos, y Sansón, de repente entraba el Espíritu de Dios en él y tenía una fuerza así impresionante, pero se le volvía a salir. Y así, por eso David decía en el Antiguo Testamento: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Ahora, aunque el Espíritu Santo entraba y salía en los hombres, el Espíritu Santo, ya lo vimos la semana pasada, era omnipresente, porque el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente. Él estaba en la tierra, pero no hacía su morada en los humanos. Cristo les dijo que esperaran: mandaré otro Consolador para que esté con vosotros. Esperad la promesa del Padre. Estuvieron en el aposento alto los discípulos de Jesús orando al Señor, y de repente cayeron como lenguas repartidas de fuego, comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas que ellos hablaron, para que quede también esto muy claro, es una palabra que es glosalia, es lengua conocida, porque dice la Biblia que los medos, los persas y todos los que hablaban otras lenguas escuchaban el Evangelio de Cristo en su propio idioma. O sea, la palabra lenguas es idioma en la Biblia, no cosas así inventadas nada más, no, es un lenguaje, es un lenguaje conocido, ¿sí? Yo estoy seguro que alguna vez, si el Señor nos lleva a China o te lleva a ti a Egipto o a otra tierra, y Dios quiere que le hables a alguien de Jesús y no sabes hablar en chino, y está en chino hablar en chino. Bueno, no creo que sea tan difícil hablar en chino, porque hasta los niños lo hablan, ¿verdad? Entonces no creo que sea tan... Pero bueno, si el Señor te permite hablarle a algún chino o a alguien de Cristo, puede el Señor tomar tu lengua y puede hacerte hablar en chino. ¿Sabía usted? Y lo hemos escuchado en testimonios de muchos misioneros que han podido predicar sin conocer el lenguaje. Dios les ha dado el lenguaje para comunicar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a ver, en quinto lugar, vamos a ver la doctrina del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo en el ministerio de Cristo en la tierra. O sea, estamos hablando
que todavía hoy, en el mensaje de hoy, todavía el Espíritu Santo, en el tema que les voy a hablar, todavía no está haciendo su morada en los creyentes. Ya vimos cómo era en el Antiguo Testamento con los profetas, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo mientras estuvo Cristo aquí en la tierra? Muy interesante. Durante el ministerio público de Cristo en la tierra, es muy razonable pensar en la encarnación de Cristo como Dios hecho hombre aquí en la tierra, que la actividad y la presencia de la segunda persona de la Trinidad en la tierra podría afectar el ministerio del Espíritu Santo, pero no es así, y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios, que a pesar de que el Espíritu estaba omnipresente en la tierra y vino Cristo y ya estaba el Espíritu Santo en la tierra, mas no dentro de los creyentes, vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabajó con el Señor Jesucristo en su ministerio y público de Cristo en la tierra. Vamos a ver en primer lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que formó el cuerpo de Cristo dentro del vientre de la Virgen María. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y leamos el versículo 18 al 20. Mateo 1, 18 al 20. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? ¿Ya vieron cómo comienza a trabajar el Espíritu Santo cuando Cristo llega a la tierra? O sea, ¿quién concibió a María? El Espíritu Santo. Es en una sola vez en la historia de la humanidad que ha sucedido esto. Nadie puede decir hoy en día que la embarazó el Espíritu Santo. Que fue, no sé cómo pasó, yo creo que fue el Señor, nada, ¿sí? Por eso la Biblia dice que María es bendita entre todas las mujeres de la tierra. A mí me dicen muchas personas, es que ustedes los cristianos no aman a María y no la honran. Le dije, la amamos más que ustedes y la honramos más que ustedes, no la adoramos, que es diferente. Pero la amamos porque es la mamá de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, porque ha sido la mujer más hermosamente, espiritualmente hablando, y bendita de todas las mujeres, de las miles de millones de mujeres que han existido en la tierra, escogió a una, María. Qué especial ha de haber sido María. Qué llenura de Dios, qué llenura de la presencia, qué llenura de la presencia del Espíritu Santo, qué comunión con Dios tan grande tenía esta jovencita, porque concibió y dio a luz a los 14, entre los 14 y 16 años de edad. Era la edad donde daban a luz las jovencitas en ese tiempo. En ese tiempo se desposaba una niña de 14 años de edad. Ahora en los tiempos de hoy es ridículo casi escuchar eso. Bueno, nuestros abuelos, nuestras abuelas nos dicen que se casaban de 15, ¿verdad? Se casaban de 15, de 16 y tenían 15 hijos y 12 hijos. Los tiempos han cambiado. Ahora, leyendo una estadística, una recomendación de psicólogos a nivel internacional, dicen que la mejor época para que se case una mujer hoy en día es mayores de 25. Digo, no es ley, no es autoridad ni palabra de Dios lo que estoy diciendo, es recomendación. Yo también lo recomiendo. Y los hombres mayores de 30 años de edad, porque los hombres están más
que las mujeres, sí sabían, ¿no? Sí saben que ustedes nos llevan más madurez, ¿sí? O sea, una chava está de 18, anda con un chavo de 18 y el chavo de 18 es un chamaco, ¿sí? Todavía piensa en bueno, yo no sé si ya, todavía está pensando en los videojuegos, en el Xbox, en el, antes decíamos en el trompo, en las canicas, en el chidas pelas, ahora ya no sé qué andan haciendo los chavos, ¿sí? Pero nos llevan más años de madurez, ¿sí? Y la vida y la experiencia y las cosas, las mujeres son más maduras en muchas cosas que los hombres y tienen un punto de vista también muy distinto al del hombre. Pero dice la Biblia en el versículo 18, en el versículo, ya leímos el 18, dice que concibió del Espíritu Santo, y dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, para los judíos de esos tiempos, a los que están tomando apuntes, dice, vean que dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así dice la Biblia. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Bueno, el desposorio en el Antiguo Testamento, los judíos, en el Nuevo Testamento, esa es la palabra desposado. ¿Sabe qué significa? Comprometida. Ya estaba comprometida. Ya estaba dada a José, ¿sí? Esto equivalía a que ya iba a haber un matrimonio, excepto no vivían juntos. No vivían juntos. Pero ya se les llamaba esposa y esposo, como ven. Ya se les llamaba esposa y esposo, y al final del periodo del desposorio se consumaba el matrimonio y se consideraba, aunque estuviera desposada la mujer y el hombre, se consideraba adulterio si una mujer quedaba encinta o embarazada antes de llevar el ritual del matrimonio. Entonces, yo no sé si le había dado un anillo o no sé qué le dio. Antes se daban regalos. Yo me quiero casar con María y mira, José, aquí te traigo, pues como era carpintero, te traigo 30 mesas así para tu próxima congregación y 30 sillas de madera, y o te traigo la última sierra eléctrica Black & Decker, y lo último en carpintería. José, yo no sé qué le trajo José al padre de María, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios: José su marido, como era justo, o sea, era su tocayo, no era José y José, era justo, no quería infamarla, la quiso dejar secretamente. Entonces se dio cuenta que le empezó a crecer la pancita, ¿sí? Y luego nos dice en el versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu, otra vez, hermanos, en Cristo, por segunda vez, el Espíritu Santo. Ahí está la obra del Espíritu Santo en la obra de Cristo aquí en la tierra. Del Espíritu Santo es. Número 2, vamos a aprender con relación a Cristo en Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1. Vamos a aprender el Espíritu Santo, cómo desciende como paloma durante el bautismo de Jesús. Muchos ya me han preguntado que cuándo va a haber bautizos en agua aquí en Vida Nueva para Querétaro. Pues ya nada más que se vaya el calorcito, en un mes, 2 meses máximo. Nos van a prestar una alberca, un hermano, y vamos a bautizar a los primeros creyentes de esta iglesia. Si usted se bautizó de chiquito, eso no. Pero si usted ya se bautizó en otra iglesia, no se tiene que volver a bautizar aquí, ¿eh? Y eso es una falsa enseñanza, porque hay gente que dice
para ser miembro de esta iglesia te tienes que bautizar en esta iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice la Biblia que en la Biblia se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre del Monte Sión o la de Querétaro o la de Naucalpan o la de Xonacatlán. No, se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay muchos que se han bautizado en agua pero no eran salvos y dicen: ahora sí soy salvo, ahora sí ya sé lo que estoy haciendo y me quiero bautizar en agua, ¿no? Así que te puedes bautizar. Todos los que se han convertido a Jesucristo y no se han bautizado en agua, vamos a hacer un sábado bautizos, pero no van a venir solamente los que se bauticen en agua. Vamos a invitar a toda la iglesia, porque ese día va a ser nuestro tercer convivio a nivel iglesia, porque después de los bautizos va a haber taquiza, va a haber, se va a poner buena la cosa, hermano. Y yo sé que a la taquiza por lo menos sí llega usted, ¿sí? Dice en Marcos 1, del 10 en adelante, dice, y luego cuando subía del agua, vamos a leer desde el versículo 9, perdóneme. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, ¿sí? Vio abrirse los cielos. ¿Y qué vio? Dice, ya el Espíritu, pero ¿cómo tenía el Espíritu? ¿Qué forma? Dice, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, nosotros podemos entonces ver en el versículo 10 y el 11 cómo se menciona la Trinidad. Aquí tenemos a la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo son los testigos finales que Marcos presenta para identificar al siervo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dice la Biblia? Cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia, vino el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Y el Padre habló desde el cielo y dijo, ¿se acuerdan qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. La gente que estaba presente no vio la paloma y no escuchó la voz de Dios, sino solo Juan y Jesucristo. Así como cuando fue tumbado del burro o del caballo Saulo de Tarso, nadie vio y escuchó las palabras que Cristo le dio al apóstol Saulo. Y cuando yo estudié la palabra amado, cuando dice Dios, este es mi Hijo amado, no solo declara su afecto, no solamente está diciendo amo mucho a mi Hijo Jesucristo, sino, ¿saben qué significa mi Hijo amado? La palabra amado significa el único que tengo. El único que tengo. La declaración del Padre desde el cielo nos recuerda, y lo pueden apuntar en el Salmo, si lo quieres poner, capítulo 2, versículo 7. Porque de tal manera amó Dios al mundo, damas y caballeros, que Dios ha enviado a su único Hijo unigénito. Unigénito significa único. Primogénito, ¿qué significa? El primero de varios, ¿sí? Yo tengo un hijo primogénito, que es Cristian, mi hijo mayor. ¿Por qué primogénito? Porque tengo más hijos. Si usted lee en la Biblia, en las versiones católicas, cristianas, la versión que usted me diga, la Vulgata, Latina, la Reina Valera, Cipriano, de Cipriano, Reina Valera, etcétera. Cuando dice, y María conoció a José, y dice, y dio a luz, y dice en el griego, a su hijo primogénito.
Ah, caray. Así dice la Biblia. Pero no es mi tema. Entonces, este es mi hijo amado. Este es mi único hijo. Juan el Bautista, cuando ve de lejos venir a Cristo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconocía que él no iba a ser digno cuando él llegara ni siquiera de poderle amarrarle las agujetas de las sandalias de sus pies, porque Juan el Bautista decía: viene uno mayor que yo. Decía: es necesario que Él crezca, que Cristo sea levantado y que yo mengüe. Juan el Bautista se dio cuenta y supo que su llamado en esta tierra era preparar el camino del que venía después de él. Él no era el Mesías, él no era Elías, él tenía el espíritu de Elías, pero no era Elías. Él era un profeta, el mayor de todos los profetas, dice la Biblia. El mayor de todos los profetas es Juan el Bautista. ¿Sabía usted? Vino a preparar el camino del Señor, porque la Biblia nos dice, amigo y amiga, que Jesucristo es el único Cordero, el único medio para poder ser salvos, para ser perdonados de nuestros pecados, solamente a través de lo que Cristo hizo, derramando como un Cordero de Dios su sangre en la cruz del Calvario, su sangre santa. El Espíritu Santo fecunda la matriz de María, y el Espíritu Santo, porque entre José y María no hubo relaciones sexuales. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido relaciones sexuales José y María? En el momento que José y María se hubieran conocido, la palabra conocido en la Biblia es tener relaciones sexuales. Si ellos se hubieran conocido y hubieran tenido relaciones sexuales, está comprobado que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese instante se determina el tipo de sangre. Cristo hubiera nacido con pecado. Por eso José no se metió con María. Por eso lo que sucedió con María fue algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fecundó el óvulo de María, y él fue el esperma, él fue el medio para que Cristo comenzara a ser formado, no con la sangre humana, sino con sangre divina, con sangre sin pecado. Por eso la sangre de Cristo nos libra y nos limpia y nos perdona de todo pecado y de toda maldad. Fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba obrando en la salvación de la humanidad desde la creación, desde la procreación, desde la concepción de María. Estaba el Espíritu Santo obrando. Por eso Pablo le dice Jesús a Nicodemo: de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Me encanta cómo habla del Espíritu Santo la Biblia, como persona de la Trinidad. Y cuando Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo alguien siendo tan viejo puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a entrar y nacer de nuevo? Jesucristo le dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo, cuando dice agua, que es la Biblia. La Biblia se menciona a sí mismo como agua. ¿Saben cómo nacemos nosotros de nuevo? ¿Cómo puedes tú nacer de nuevo en esta mañana? Creyendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, creyendo lo que dice la Biblia acerca de tu condición y de mi condición. La Biblia dice que tú eres pecador y yo soy pecador, y la Biblia dice que te vas a ir al infierno y yo también, si no tenemos el perdón de nuestros pecados a través de lo que la Biblia dice, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo al tercer día de entre los muertos. Tenemos que nacer de lo que dice la Biblia y a través de lo que el Espíritu Santo hace, porque cuando predicamos la palabra, cuando hablamos de Cristo, cuando le hablamos a nuestros familiares, cuando le hablamos a nuestros tíos, cuando les hablamos a nuestros amigos, cuando les hablamos a nuestros vecinos de Jesucristo, tenemos que saber una cosa: que cuando estamos hablando la Biblia, diciendo lo que la Biblia dice, hablando lo que la Biblia dice, el Espíritu Santo está trabajando invisiblemente sin que tú te des cuenta.
Así como descendió sobre Cristo y nadie lo vio, pero Juan el Bautista lo vio y estaba el Padre. Fíjense cómo está interviniendo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la salvación de la humanidad, en la preparación del camino de Cristo, para que cuando Cristo fuera bautizado, empezaba su ministerio, inmediatamente fue llevado por el Espíritu, ahorita lo vamos a ver, al desierto. Después de los 40 días y 40 noches, Cristo comienza su ministerio en las bodas de Caná, hace su primer milagro, pero todo apuntaba hacia un mismo lugar. Cristo iba hacia un mismo lugar, Cristo iba hacia una misma dirección, Cristo iba hacia la cruz del Calvario. Cristo iba a morir por ti y por mí en la cruz. El Espíritu Santo llevó a Cristo. Vean lo que dice Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Esto es maravilloso. Y me hace entender con más profundidad la obra que Cristo hizo en la cruz, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu intervinieron en nuestra salvación a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Vean que no dice por el diablo, ¿verdad que no? Porque a muchos los guía el enemigo. Los guían sus emociones, los guía su carne. Y dice la Biblia, entonces fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Pero ¿qué iba a pasar? Para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quiero preguntarle, ¿cuántos tendrían hambre después de ayunar 40 días y 40 noches? Bueno, a mí me da hambre cuando no desayuno, cuando no como. Hay unos que están, ay mamá, quiero gastar la comida y ya son las 2:30, no hemos comido. Aviéntate 40 días. Ay, otra vez frijoles, otra vez arroz. Otra vez vistecitos encebollados, otra vez hígado encebollado. A ver, vete a África, vete a Uganda, vete a ver a todos los niños que ni de comer tienen, ni que agarran de los basureros y con la manita y se están alimentando. ¿Te gustaría eso? Dale gracias a Dios por lo que tienes en casa. Dale gracias a Dios por la escuela a la que vas. No es que yo quiero ir al TEC de Monterrey, a la Guayema, a la no sé qué, y acá, no sé qué, y ahí están todos los fresas de Querétaro, y todos mis cuates ahí van en ese colegio, y todos tienen carro. ¿Cómo me vas a llevar, pa? O sea, qué oso, pa, de ver. No, pa, déjame en la esquina, por lo menos, por favor, ¿sí? O sea, ya no es suficiente ir a una buena escuela, ahora también quiere caro, ahora quiere. Y ahí está el papá dándoles todo, en vez de que ellos aprendan a ganárselo. ¿Qué importa que vayas a la universidad, la 129 del gobierno? Si es lo que te pueden dar tus papás, bendito sea Dios, tienes estudios. ¿Cuántos han salido de universidades que ni son conocidas ni nada y han sido exitosos, han sido emprendedores? Es más, muchos de ustedes ni la universidad, no estoy dando una excusa para que no vayan a la universidad los jóvenes, pero muchos de sus papás no tuvieron para ir a una universidad y no tenían sus papás dinero para mandarlos a una universidad y salieron adelante. Pero ahorita ya son tiempos difíciles, ahora es bien difícil sin estudios salir adelante. Y tú no vas a la escuela para ser alguien en la vida, no, eso está mal. Tú ya eres alguien, eres un hijo de Dios. Eres comprado por la sangre de Cristo. Tú vas para prepararte intelectualmente para las cosas que vienen en la vida, pero no para ser alguien. Yo vi una vez un letrero que decía, ¿te entran a qué universidad? Para ser alguien en la vida. Le digo, pues que todos los que entran no son nada.
Gracias a Dios que tengas escuela, que vayas al Cebetis, que vayas a la 123, a la 14, a la 68, pero que vayas, que Dios te provea. Si no tienes tenis de marca, tienes tenis, por lo menos puedes caminar, tienes pantalones, tienes camisas. Hermano y hermana, no pongas tus ojos en las cosas de las tierras, en la tierra, pon tus ojos en las cosas de arriba. Todo esto se va a quemar, se va a quedar, los terrenos, carros, todo se va a quedar, todo se va a hacer hojarasca, ceniza, pero el que permanece en el Señor, el que está en el Señor, permanecerá para siempre. Dice su palabra, lo que importa es lo que está dentro de tu corazón. Y si Dios te da una buena universidad porque a tus papás les va súper bien, increíble, y carro, y te portas, que tampoco es malo, ¿verdad? Pero no lo estés exigiendo. No lo estés pidiendo de tus papás. Ya imagino a Cristo, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios. O sea, María. Mari. Cuando lo regañan, ¿no? Que se quedó con los maestros de la ley discutiendo. Y ya llevan como 2 días de camino y Cristo, y regresaron y está discutiendo. ¿Y dónde andaba, chamaco? Que no sé qué. Ya llevamos 2 días de camino y dice que los maestros de la ley se sorprendían de la sabiduría de Jesucristo. Y ¿me permites? Soy el Hijo de Dios. O sea, tú eres un instrumento nada más, ¿sí? Le voy a pedir a mi Padre que te mande un rayo desde el cielo a ti y a mi papá para que se alivianen, ¿sí? Cristo nunca hizo eso. Estando en la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente como un siervo y obediente y muerte de cruz, dice la palabra de Dios en Filipenses. Él fue un siervo. Yo me acuerdo un policía que una vez, un comandante que conocí, que me decía, mira, no hay persona que nosotros detengamos que sea prepotente, ni una. Yo no he conocido una que no sea prepotente, me dice. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa o qué? Dice, siempre que detenemos a alguien, nos dicen lo mismo. Ay, ¿no sabe quién soy yo? Pues como si tuviera una foto tuya arriba de su cama, ¿no? El policía. Yo soy hijo del primo del sobrino del gober. Es que yo esto, y aquello. Y dice, no hay algo que nos caiga más mal a nosotros los policías que la prepotencia. Y más los amolamos por prepotentes. Pues no han visto tanto video, cuánto diputado y cuánto senador ha acabado hasta en prisión y hasta en YouTube. Dice, así me dijo el comandante, si nos hablaran bonito, perdón señor comandante, ya con eso, señor oficial, porque hay gente que le dice, ¿y tú quién eres? Indio, nada, tú no te crees que porque tu macana y tu pistola, que no sé qué, ni preparación, ve la panza que traes, que no. Así les hablan. No, hombre, con más ganas te van a poner las esposas, mi amigo. Dice, si nos dijeran oficial, sí me pasé el semáforo, tiene toda la razón. Y reconozco, y como cristianos lo debemos de hacer, que usted es una autoridad delante de Dios. Dice, hasta los dejábamos ir, sin mordida, dice. Hasta los dejábamos ir. Pero es una falta de respeto hacia las autoridades en nuestro país. Es una falta de educación tan grande. Un hijo de Dios no debe ser así, con las autoridades ni con la policía. Jesucristo se sometió a su autoridad, a su padre y a su madre, se hizo un siervo hasta la muerte, obedeció hasta la muerte. Vean lo que dice entonces Mateo 4:1, dice, entonces Jesús, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cristo
También nos dice en Hebreos 9:14, vamos a Hebreos 9:14, para ir cerrando ya nuestro estudio. Nos dice la Biblia: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, ¿quién? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo el versículo 14? El versículo 14 nos está hablando de cómo Cristo se ofreció a Dios en su muerte mediante el Espíritu Santo. Y en penúltimo lugar, Cristo dijo que el Espíritu Santo y Él eran Dios. En Juan 14, versículo 15, Juan 14, 15, Juan 14, 15 y versículo al 17, nos dice la Biblia, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjense que dice consolador con C mayúscula, ¿ya vieron? ¿Quién era Cristo? Cristo era el consolador en ese momento. Y dice, les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora, o sea, en la tierra, pero iba a estar dentro de ellos, se lo está profetizando el Espíritu Santo. Ahora, como último punto, número 2, en relación a los hombres fue progresivo. Así es como tengo mi mensaje. En relación a los hombres fue progresivo. Cristo le dijo a sus discípulos que después de su partida, Él lo enviaría. O sea, que iba a venir el Espíritu Santo. Y esto era algo totalmente nuevo porque nunca antes nadie se hubiera atrevido a pensar que Cristo pudiera prometer tal cosa. En Juan 14:6 nos dice: y yo rogaré, lo acabamos de ver en este versículo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, en la época de Cristo, Jesucristo está profetizando algo que no había ocurrido todavía. El Espíritu Santo venía y se iba, estaba presente, omnipresente en el mundo. Y David pide que no quite de él su Santo Espíritu. Pero ahora nos damos cuenta, y lo vamos a ver la próxima semana, y con eso vamos a terminar nuestro curso de la doctrina del Espíritu Santo, de que ahora una vez que el Espíritu Santo entre en nosotros, ya no se puede salir. Tú no puedes orar que el Espíritu Santo no salga de ti, no se va a salir. Tú puedes entristecer al Espíritu, tú puedes enojar al Espíritu, tú puedes querer engañar al Espíritu Santo, pero no puedes ser burlado. El Espíritu Santo está dentro de ti, tú puedes hacerlo cohabitar con tus pecados, pero el Espíritu Santo está en ti. Si es que has nacido de nuevo y tienes a Cristo en tu vida, y el Espíritu Santo te va a contristar de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence. Cuando tú le testificas a la gente de Cristo, no quieras tú convencerlos. ¿Sabes quién los convence? El Espíritu. Tú solamente ten confianza en Dios, que su Espíritu se va a mover. Cuando prediques el Evangelio, tú crees que el Espíritu se va a mover. Antes de subirme a predicar, antes de subir a predicar a cualquier cosa, yo aprendí de hombres de Dios. Tú ora a Dios, tú ten confianza, tú haz el llamamiento y vas a ver que siempre va a haber alguien que necesita a Dios, a Cristo en su vida, y el Espíritu Santo los va a tocar. No tienes que hacer show, maroma y teatro. Deja que el Espíritu toque a la gente. Cuando ellos predicaban la palabra de Dios, dice dunamis, ellos recibieron el dunamis, el poder, la dinamita del Espíritu Santo. Por eso no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
mientras el Espíritu Santo viniera para quedarse para siempre con los cristianos en el día de Pentecostés, el Señor Jesús también nos dice en Juan 20:22 que les sopló a sus discípulos el Espíritu Santo para que les acompañara hasta ese día. Y recordemos que los discípulos vivían bajo la ley y que la nueva época no era todavía inaugurada, ni Cristo había sido glorificado. Así que ellos recibieron una probada del Espíritu Santo y les sopló el Espíritu Santo, pero ellos tuvieron que esperar la venida del mismo Espíritu 40 días después de la ascensión de Cristo. Y en último lugar, letra C, los apóstoles y discípulos de Cristo esperaron la promesa del Señor en Jerusalén. En Lucas 24:49, y luego vamos a ver Hechos 1, dice Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que... Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De quién está hablando aquí Cristo? De la misma presencia del Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quédense en Jerusalén, no se vayan. Quédense en el aposento alto, sigan orando hasta que se cumpla la promesa del Padre. Y se encontraban orando y buscando a Dios y esperando la promesa del Padre, y de repente, como un estruendo, llega el Espíritu Santo y posa y mora y hace su morada y empieza a vivir dentro de todos los creyentes y dentro de todos los que se estaban convirtiendo. Y después del mensaje de Pedro, que se convierte en 3,000 personas, el Espíritu Santo en pocos días habitó en la vida de miles de personas por primera vez en la historia de la humanidad. En Hechos 1:4-5 nos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre de ser bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo significa ser colocados dentro del cuerpo de Cristo. Cuando desciende el Espíritu Santo en forma de lenguas y viene sobre los discípulos, son bautizados, son colocados, comienza ahí la iglesia de Cristo. Muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. A mí me han dicho: ¿ya tienes el bautismo del Espíritu Santo? Le digo: pues ¿qué no lo tengo? ¿Ya hablas en lenguas?, me preguntan. Le digo: no. Entonces no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Te falta, me dicen, todavía te falta. Sigue orando, sigue pidiendo a Dios. Dios te lo va a dar, pídaselo. Me dicen: pídaselo, hermano, pídale a Dios para que usted hable en lenguas. Le digo: oye, a ver, yo sé que unos hablan en lenguas, otros no hablan en lenguas, yo sé que hay dones de lenguas, pero no todos tenemos los mismos dones, hermanos. ¿O a poco todos tienen dones de sanidad? ¿O a poco todos tienen dones de presidir, dones de hospitalidad, dones de amar, tantos dones que existen en el Nuevo Testamento? Un don espiritual es la capacidad dada por Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Ese es un don espiritual. Dios nos da dones para edificar a nuestra iglesia. No es lo mismo que talentos. Talentos es tocar el piano, cantar bonito, esos son talentos. Nuestros dones nos los da el Espíritu Santo cuando nos convertimos, y nos da los dones que Él quiere y como a Él le place. Yo soy evangelista, hay otros que no son evangelistas, otros son maestros, otros son pastores, otros tienen otra clase de dones, pero todo lo hace el mismo Espíritu, dice la palabra del Señor. Y nace la iglesia. Y el decir que tú no hablas en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, no está en la Biblia. Porque en Efesios 1, versículo del 12 al 16, nos enseña, búsquenlo y estúdienlo en su casa, dice: y todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu, que es las arras de la herencia de la posesión hasta la redención adquirida.
Todos ustedes que han recibido a Cristo tienen el bautismo del Espíritu Santo, hablen o no hablen en lenguas. Amén. Fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. Ser bautizado en el Espíritu Santo significa que te convertiste y que Dios te colocó dentro del cuerpo del Espíritu, del cuerpo del Señor, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos dirige, etcétera, etcétera. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor. Por lo que hemos aprendido el día de hoy acerca de tu Santo Espíritu, acerca de la obra del Espíritu Santo mientras estabas tú aquí en la tierra. Gracias porque aprendimos que el Espíritu Santo, María fue concebida por el Espíritu Santo y fue una obra sobrenatural tuya, oh Dios, escogiendo esta mujer santa, virtuosa, para que ella tuviera depositada en su vientre y fuera formado el mismo Señor y Salvador en su vientre. Gracias, Señor, porque tenemos también el testimonio de cómo tu Espíritu descendió como paloma en Cristo cuando estaba siendo bautizado por Juan. Cómo fue guiado por ti al desierto antes de comenzar su ministerio. Cómo también Cristo se ofreció a Dios en su muerte mediante el Espíritu. Gracias, Dios, porque nos has dado el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, hasta el día de hoy, podemos saber que todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, somos bautizados con tu Santo Espíritu y colocados dentro del cuerpo de Cristo Jesús. De la misma manera, te quiero invitar, amigo, amiga que nos escuchas en YouTube, que estar aquí sentados. No importa la religión que tengas en esta tarde. Este lugar no venimos a enseñar una nueva religión y que cambien de religión, sino que vengan a los pies de Jesucristo y que entreguen sus vidas a Jesús y se conviertan de sus pecados y puedan nacer de nuevo, pidiéndole a Jesús que entre a sus corazones. Con sus ojos cerrados, ¿habrá alguien que quiera recibir a Jesús y pedirle perdón por sus pecados? Haga esta oración desde su lugar y dígale: Dios, así hazle, dile: Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida. Me arrepiento porque soy pecador, soy pecadora. Y solo tú me puedes perdonar, me puedes limpiar, me puedes salvar de todo pecado, de toda maldad. Te abro mi corazón, te pido que entres en mi vida como mi único Señor y Salvador. Y así con sus ojos cerrados, nadie los abra, por favor. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano, por favor. Gracias. ¿Alguien más? Damos gracias a Dios por ello.